Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar unos minutos antes, pero es para poder tener un tiempo siempre para orar por las peticiones. Amén, Padre, te damos gracias a esta hora, Señor, porque nos permites una vez más poder presentar delante de ti, Señor, poder presentarnos, agradeciendo tu amor, tu misericordia, tu gracia sobre nuestras vidas. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tú estás pendiente de nosotros, tú cuidas de nosotros, tú nos bendices. Padre, queremos presentar las peticiones que hay en medio de tu pueblo. Señor, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos de las congregaciones, Señor, de Misión Cristiana Judá, que tú los guardes, que tú los cubras, que tú los bendigas. Señor, que tu provisión no se aparte de nuestras vidas. Asimismo, por aquellas peticiones, Señor, que seguimos orando, seguimos confiando, seguimos clamando a ti, sabiendo que tú tienes, Señor, el control de todas las cosas, que tú eres el médico por excelencia. Señor, tú tienes la última palabra. Y en eso seguimos confiando, y en eso seguimos creyendo. Padre, te pedimos por la vida de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, nuestra hermana Noemí de Calderón, Angie Flores, que también pide por sus hijos, Mónica Enríquez, Levi Cepeda. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Señor, pon paz en sus vidas, pon de tu provisión, pon tranquilidad, Señor. Gracias, porque tú eres el que haces como quieres y como deseas. Padre, asimismo, Señor, también te seguimos pidiendo por las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel Núñez, Jackie Donado, por la familia Rodas Parada, Señor, en Panamá, por la vida de Víctor Eduardo y de Esther María. Señor, que tú guardes sus vidas. Señor, gracias, gracias. Asimismo, por la vida de mis padres, Señor, como también la vida de nuestro pastor general, que tú lo guardes, que tú lo bendigas, Señor. Bendice su vida. Señor, dale paz, dale tranquilidad. Señor, que siempre pueda ser guardado por ti, Padre. Señor, por todos aquellos que estamos bajo la autoridad de Él. Asimismo, por el pastor Waldo Mendoza, Amílcar Varillas, Milagro de Bonilla, Alberto Picarello, Alberto Campos, por cada uno de los pastores de la misión. Guárdalos, bendícelos, cúbrelos a ellos, a sus familias, a sus congregaciones, a los diferentes ministerios, a las diferentes ayudas, a los líderes, Padre, en el nombre de Jesús. Asimismo, por la vida y por la salud del pastor Don. Padre, guárdalo, cúbrelo a él, a su esposa, a la congregación. Señor, y gracias porque nos permites tener un lugar para adorarte, pero también para aprender más de ti. Atamos y sujetamos todo estorbo, Señor, que quiere interferir con tu enseñanza. Amén y amén. Amén. Estoy de este lado por cuestión de recepción. Ha habido un poco mala de recepción, aunque no creas, son unos cuantos metros, pero se pierde muchas veces la señal para poder transmitir en vivo. Así que esa es la razón por si alguien dice, hermano, veo que no está siempre centrado en el altar. Amén. Pero bueno, el libro de hoy vamos a empezar con el profeta Zacarías y su libro. Este profeta, valga la redundancia, profetizó, ejerció su ministerio en Judá aproximadamente 520 años antes de Cristo, después del regreso del cautiverio. El ambiente de la época, ¿cuál era? Los cautivos regresaron de su cautiverio para reconstruir el templo, pero la obra en el templo se detuvo y el pueblo comenzó a olvidar el servicio a Dios. Sí, es contemporáneo con Ageo. Sí, si usted ha oído las enseñanzas anteriores de Ageo, sí, es contemporáneo con Ageo. ¿Cuál fue el mensaje principal de Zacarías? Igual que el de Ageo, alentó al pueblo para que terminara la reconstrucción del templo. Sus profecías o las visiones, o como en algunas otras palabras aparecen los oráculos, que son profecías. Lo que pasa es que normalmente cuando hablamos de oráculo, bueno, esa es mi perspectiva, ¿verdad? Y tal vez yo soy el que está equivocado. Normalmente se oye ahí en las películas o en alguna serie y pareciera que es algo malo. No,
Oráculo, visión y profecía es lo mismo. Por si en algún momento usted en algún libro o en alguna traducción oye, y el oráculo, es decir, y la visión o la profecía, ¿verdad? Le habló a un pueblo de un futuro rey que algún día establecería un rey eterno, y también dio esperanza al pueblo con estas visiones. ¿Cuál es la importancia del mensaje de él? Aún en momentos de desilusión y de desesperación, Dios está llevando a cabo su plan. Dios nos protege y nos guía. Debemos confiar en Él y seguirlo. Y como le dije, Ageo, ¿verdad? Aproximadamente 520, ¿verdad? Un acercamiento al libro del profeta Zacarías resulta interesante podemos ocupar esa palabra, apasionante, porque fíjese que Zacarías tiene la cualidad de poder combinar el uso de un lenguaje profético y apocalíptico, porque sí, vamos a ver ahí algunas cosas, ¿verdad? En la cual usted dice, esto se relaciona ya con lo que le fue dado a Juan en el Apocalipsis. Entonces, ¿por qué? Porque el libro del profeta Zacarías tuvo influencia sobre los escritores del Nuevo Testamento. También hay profecías mesiánicas que tuvieron fiel cumplimiento en la vida de nuestro Señor, ¿verdad? Y encontraba un comentario y me llamaba la atención y dice así: es lamentable que no se oye predicar sobre Zacarías por su mensaje de llamamiento a volverse a Dios. El mensaje de Zacarías es volverse a Dios. No se habla de Zacarías cuando también tiene un enfoque apocalíptico o del Apocalipsis. Y la profecía que él dio, pues, va más allá de la época que le tocó vivir. Algunas cosas no se dieron en ese tiempo, ni se iban a dar porque era una profecía, ¿verdad? Así como Juan vio el Apocalipsis, él no lo vivió, no lo hemos vivido. Entonces, además de esto, podríamos decir que el libro de Zacarías, que son 14 capítulos, si no estoy mal, 14, se divide en dos partes. La primera parte habla del ministerio, que estamos hablando del 1 al 8, y la primera parte sería del 1 al 8, que habla sobre animar al pueblo en cuestión de la reconstrucción del templo. Recuérdese que también con Ageo pasó eso, ¿verdad? Que los cimientos estaban puestos, pero la obra estaba detenida por el desánimo que imperaba o que abundaba en el pueblo. Y la segunda parte, que probablemente fue escrita, ¿verdad?, al final de su ministerio, probablemente el objetivo de este escrito, de estos capítulos, de estas profecías, fue asegurarle al pueblo de Israel que Dios reinaría, que Dios cumpliría sus promesas, aun cuando las circunstancias no fueran las mejores. Amén. En esta segunda parte también se caracteriza por un mensaje orientado al futuro, más que por un mensaje al presente. Y eso es lo que tenía que hacer, ¿verdad? La palabra de Dios, las profecías que hay, que todavía no se han cumplido, deben de darnos esperanza, aliento a esperar a lo que va a venir ahora por nosotros. Hemos creído en aquellas que dieron, que se cumplieron. Y si se cumplieron, entonces hay una verdad en esto. Entonces, ¿qué hacía Zacarías? Zacarías comparte con Ageo la tarea de animar al pueblo, de reconstruir el templo de Dios que fue destruido por los babilónicos allá en la invasión a Jerusalén, aproximadamente en el año 587. Después de 70 años, estos judíos regresan ahora a sus casas y había que animarlos. Para muchos eran 70 años perdidos, para otros era un lugar nuevo, para otros era un lugar nostálgico ver, las ruinas, y por lo cual Ageo y Zacarías tenían que motivar al pueblo. Y parte también de esta profecía es
porque se recuerda, ¿verdad?, que en Ageo dice que se dedicaron a artesonar sus casas, se dedicaron a amueblarlas, a enmaderarlas, a tener lujo, pero el templo había quedado allí. Y como he dicho en las otras, como dije en las otras enseñanzas, había muchas razones por la cual Israel había perdido, hablemos por este pueblo, había perdido el interés y se habían vuelto obstáculos. Porque mire, el desánimo se puede volver un obstáculo para el restaurar nuestras vidas. Así como hablamos de que hubo un decaimiento espiritual. Eso es difícil. Cuando alguien tiene un cansancio espiritual, sacarlo de ahí es complicado. Cuando hay un decaimiento espiritual, la gente ya no quiere ni congregarse, ni orar, nada. Entonces, había un obstáculo interno, había un obstáculo en sus almas. Probablemente el cautiverio había provocado en estos judíos una frialdad espiritual. ¿Por qué razón? Y mire qué interesante esto. Porque de seguro algunos de ellos se habían mezclado mucho con la idolatría que había en Babilonia. Es que era increíble. Y algunos, y vemos como el caso de Daniel, ¿verdad? O de los 3 jóvenes, se mantuvieron fieles al Señor. Y ver el templo que estaba hecho pedazos era un desánimo, había un desánimo en sus vidas. Pero también había un obstáculo externo, y era aquellos pueblos vecinos de los judíos, que se cree que mayormente eran samaritanos. Samaritanos venía de una mezcla de judíos con gentiles. Los samaritanos eran judíos mezclados con gentiles, que conspiraron muchas veces en contra de la construcción del templo, así como lo relata Esdras allá en el capítulo 4, hablando de Zacarías, y dice la palabra que es hijo de Berequías, hijo de Ido. Ido, el abuelo de Zacarías, es mencionado como uno de los jefes de los sacerdotes que regresaron a Jerusalén en tiempos de Zorobabel y de Jesúa. Específicamente, Nehemías 12:4, que está del 1 al 7, pero específicamente para que usted lo anote y lo pueda leer, Nehemías 12:4, ahí aparece el nombre de Ido. Aunque Zacarías en el libro de Esdras es mencionado como hijo de Ido. Probablemente Berequías, que era su padre, algunos creen que murió cuando Zacarías era joven, cuando era muchacho, y que había sido criado bajo la protección de su abuelo. Entonces, por esas razones que en algunos lugares va a aparecer que Zacarías era hijo de Berequías, pero era porque su abuelo lo había creado, y lo que se puede creer es que Ido había muerto. ¿Cuándo comienza el ministerio de Zacarías? Pues cuando estaba joven. Por ser nieto de Ido, lo más probable es que haya sido sacerdote. Recuerde que Ido era sacerdote, y este podría ser la razón de su gran interés en el momento de reconstruir el templo. Había una enseñanza en su hogar con respecto a lo espiritual. Había una enseñanza en su casa con respecto a los sacrificios, a la adoración del Señor. Y de seguro esto despertó en él aquel deseo de decir, bueno, probablemente, o será que Zacarías no vio el templo destruido. No vio el templo de Salomón. Entonces, cuando él regresa, ve y dice, no, entonces hay que adorar, hay que bendecir al Señor. Fíjese que el nombre de Zacarías quiere decir Jehová recuerda. Y aunque Zacarías es un nombre común en el Antiguo Testamento, sus padres le asignaron probablemente este nombre, ¿verdad? Con la esperanza de volver a su tierra, de ver la reconstrucción de Jerusalén y del templo como un acto portentoso de Jehová, recordando el pacto que había establecido con su pueblo. Amén. Puedo creer, ¿verdad?, de que Zacarías había nacido allá en cautiverio. Y mire, quiere decir que aquí Zacarías no tuvo excusa. Zacarías no puso excusa. Porque cualquiera puede decir, es que yo nací allá en Babilonia, pero no se sentía un babilónico. Sino que él decía, no, yo soy judío, esta no es tierra.
y voy a ir a aquella tierra. Y cuando llegó allí, de seguro ver las ruinas, dijo, no, hay que construir el templo, hay que reconstruir el templo. Amén. Contemporáneo, como le dije, contemporáneo de Ageo, y se cree que él fue parte del primer grupo que regresó de los exiliados de Babilonia. Y esto puede haber constituido la primera parte de su ministerio, animando al pueblo para concluir la construcción del templo. Y la segunda parte de su ministerio está contenido en los capítulos del 9 al 14, ¿verdad? Que pudo haber sido ejercida en los últimos años de su vida. Y algunos creen que él murió ya muy anciano. Amén. Entonces, recuerde, el mensaje para animar a reconstruir el templo es del capítulo 1 al capítulo 8. Mire, hay unas cosas preciosas que con la ayuda del Señor, porque de verdad le digo, con la ayuda del Señor poder estudiarles. Ahora, quiero que me acompañe hoy a Zacarías 1, del 1 al 6, y vamos a ver esta parte que es un llamado al arrepentimiento o un llamamiento a volver a Jehová. Zacarías 1, versículo del 1 al 6. En el 8º mes del año segundo de Darío, recuerde que hay en Ageo también, ¿verdad? En el año segundo del reinado de Darío, ¿amén? Vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Mire qué duro eso, ¿verdad? Dice el Señor a vuestros padres, les mandé mensaje, les mandé profeta y no hicieron caso. A ustedes, porque está hablando en este momento, ¿verdad? A ustedes les he levantado otra vez profeta y les estoy hablando que deben de volverse a mí. Y dice: vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas van a vivir para siempre, ahí van a tener escucharlos cuando quieran. No, no es así. Versículo 6. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Mire, qué palabra más, qué porción o qué palabra más dura, ¿verdad? Muchas veces nosotros andamos buscando palabras dulces a nuestros oídos. Queremos que nos prediquen cosas bonitas, que nos hablen de prosperidad, que nos hablen de fe, que nos hablen de amor, que nos hablen de que todo es positivo. Pero la situación, ¿qué pasó? Les mandó palabra y no hicieron caso. Y oiga lo que dice: por eso volvieron ellos y dijeron, oiga lo que llegaron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Entonces, Zacarías comienza con una declaración de haber recibido palabra de Jehová, que así como lo hemos visto, ¿verdad?, anteriormente. Fíjense que el profeta posee una forma muy especial para introducir su mensaje a través de un llamado a la reflexión. Y este es: Jehová se enojó en gran manera con vuestros padres. Oiga, Jehová se enojó en gran manera con vuestros padres. Fíjese que en la mente de los oyentes estaban frescas todavía las escenas del cautiverio como recordatorio del pecado de sus padres. De eso sí estaban conscientes, eso sí habían visto. A los que el Señor le está hablando estuvieron cautivos. Quiere decir que la profecía que le fue dada a los padres de ellos se cumplió
y ellos eran testigos oculares de aquello que el Señor había dicho que iba a hacer con ellos. Y aún así hubo un desánimo en sus vidas y dejaron todo a un lado y se fueron a vivir sus vidas. ¿Por qué sufrieron los padres? ¿Por qué sufrieron sus padres castigos? Por sus pecados. ¿Por qué sufrimos castigo? Por nuestros pecados, porque defraudamos al Dios que siempre exige santidad del pueblo. ¿Qué más exige el Señor? Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Zacarías presenta a un Dios con un carácter santo, quien a pesar que ama a su pueblo, no tolera el pecado. Porque mire, hay una frase que se utiliza mucho y que es una mentira, es una herejía. Dice: Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Déjeme preguntarle, antes que nos perdonara, ¿qué éramos? Pecadores. ¿Y cómo estábamos? Condenados. Entonces no es cierto eso. No, es cierto, ahora nosotros pecamos, pero una cosa es ser practicante del pecado. Al practicante del pecado, dice el Señor, no, te voy a desechar, te va a ir esto. Ah, pecamos, sí, pero no somos practicantes, ahí hay una diferencia. Amén. Entonces, viene después de la reflexión, prosigue con un llamado al arrepentimiento. Dice: volveos a mí. Amén. En el 3, ¿verdad? Sí, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí. Esta invitación fue usada también, y la vamos a ver más adelante, por el profeta Malaquías. Y quizás era una práctica, una forma de práctica de profecía común, pero pocas veces era correspondida o respondida, ¿verdad? Volveos a mí posee una segunda parte que es una promesa. Y yo me volveré a vosotros. En el 3, ¿verdad? Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí. Pero fíjese que ahí está la acción. Volveos, acércate, ven. No, muchas veces nosotros estamos allá, ¿verdad? Esperando, como el hijo pródigo, viviendo una vida desenfrenada y mal, y queremos que ya no. No. Al hijo pródigo, ¿qué le tocó? Regresar. El padre fue a buscarlo. ¿Sabe por qué el padre no fue a buscarlo? Porque era hijo. No confundamos con que el Señor salió por aquella oveja que está perdida. No, ya nos fue a traer, ya nos fue a buscar. Ya descendió Él del cielo aquí a la tierra y nos dio salvación. Y nos hizo hijos por medio de esa salvación. Pero no diga, ay, no, tiene que salir por mí. No, ya salió por nosotros. Y ahora que usted y yo somos hijos, es a nosotros los que nos toca regresar. Porque Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esta es una invitación universal y permanente en la cual usted y yo, por la gracia, hemos sido partícipes o somos partícipes de esto. Hay un llamado con amor, hay un llamado de restauración. No hay otra persona en el mundo más interesada en nuestro arrepentimiento que el de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Él? Que vivamos en comunión que Él. Recuerde, Él nos hizo a su imagen y a su semejanza y nos capacitó para tener comunión con Él. ¿O acaso cuando Adán pecó, qué pasó? ¿Qué dijo Adán? Oí tu voz y tuve miedo. Quiere decir que antes no tuvo miedo. Quiere decir que el Señor llegaba, se paseaba en medio del huerto y Adán no tenía miedo. El día que él pecó, rompió la comunión. Entonces, oí tu voz y tuve miedo. Amén. Ahora fíjese que, y aún teniendo la imagen y la semejanza de Dios, el Señor nos da el derecho a elegir.
Y usted y yo tomamos la decisión si vivimos dentro o fuera de esa comunión. ¿Por qué? Porque solo hay dos estados. En comunión con Dios, en la cual existe el libre albedrío, únicamente. El mundo dice, no, es que tenemos libre albedrío. No, porque fuera de Dios nada podéis hacer. Fuera de Dios, ¿quién nos domina? ¿Quién gobierna? La oscuridad, el pecado. Dice la palabra que estábamos muertos. ¿Y cómo un muerto va a tener decisión propia? ¿Cómo un muerto va a tener libre albedrío? No, no se puede. Ahora, cuando el Señor nos restaura y nos da y nos trae de las tinieblas a su luz admirable, nos da un libre albedrío, nos da esa decisión, esa elección en cual si oramos, ¿o acaso el Señor lo obliga a orar? No, es su decisión tener comunión con Dios. Por eso ellos se volvieron y dijeron, como Jehová de los ejércitos se propuso en hacernos conforme a nuestros caminos y a nuestras obras, así hizo con nosotros. Mire, es que el que es hijo va a ser disciplinado. El que es hijo no se puede salir. Y si se sale de los límites, se sale de la voluntad de Dios, Dios lo va a ir a traer con disciplina. Amén. Entonces, aquí podemos ver que podemos ver dos actitudes distintas. La actitud de la mayoría, quienes habían escuchado el llamado de Dios al arrepentimiento y no hicieron nada por cambiar esta actitud de rebeldía. Nada. Mientras que en el versículo 6 dice, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres, por eso volvieron ellos. Quiere decir que cuando los alcanzó las profecías, lo que se les había dicho que iba a pasar, por eso volvieron. ¿Por qué volvieron? Porque se dieron cuenta que el cautiverio fue real. Lo vivieron. Muchos murieron. Qué triste esperar hasta que acontezca algo para decir, era cierto, era verdad, el Señor no estaba jugando, no miente en su palabra. ¿Cuántos hemos decidido volver a los caminos del Señor después que nos ha ido mal? Después que con su palabra, en las prédicas, el pastor, una ayuda, el predicador, quien sea, nos ha hablado y nos ha dicho esto, esto y esto. Nos ha valido poco. Pero déjeme decirle algo, y no estoy siendo selectivo, estoy siendo sincero. Esto es para el que es hijo. Si usted es hijo, siéntase afortunado de ser disciplinado por Dios. Y si usted no es disciplinado por Dios, preocúpese. Probablemente usted necesita hacerse hijo. Amén. Otros creen que esta expresión es del pueblo que regresó del cautiverio, ¿verdad? Que era como un dicho común de lamento y renovación, que estaban habitando nuevamente en las ciudades, pero vemos que ese lamento les valió poco, pues, porque solo pusieron el simiente, de ahí se olvidaron. Entonces, además, en la enseñanza de Zacarías vemos que la permanencia de los juicios del Señor contra la brevedad de la vida del ser humano, sea este un pecador o no, ¿verdad? Mire, sobre la permanencia de los juicios del Señor contra la brevedad de la vida del ser humano. Murieron los padres, los profetas, pero, oiga, las profecías se cumplieron. Hubo un fiel cumplimiento. Murieron padres y murieron los profetas. ¿Pero qué permaneció? ¿La rebeldía del pueblo? ¿La osadía del pueblo? No, se cumplió la palabra, esa permaneció. Por eso la palabra dice,
El Señor dice, el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra va a seguir siendo la misma. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de abrir nuestros ojos y entender el llamado al arrepentimiento. ¿Para qué? Para ver la misericordia de Dios en nuestras vidas. Esta noche el Señor hace un llamado al arrepentimiento a todos para disfrutar de la misericordia de Dios. Hay que recordar tres verdades en todo el tiempo, ¿verdad? Primero, Dios no tolera el pecado. Es cierto, usted y yo somos creación de Él y nos ama. Pero hay algo en Él que no soporta el pecado y es la santidad. Y la santidad no soporta el pecado del pueblo ni del mundo. ¿O no por eso mandó un diluvio? Fue tan grande el pecado que había en el mundo que el Señor dijo, bueno, me los voy a acabar a todos. Otra cosa, el enojo de Dios está sobre el pecado. Nosotros estábamos condenados. Esto se hace sobresalir por la repetición en 3 oportunidades de la frase Jehová de los ejércitos. Segunda verdad, Dios llama a un verdadero arrepentimiento, porque eso es algo muy importante. Muchos tienen remordimiento, pero una cosa es el verdadero. El verdadero arrepentimiento da frutos. El remordimiento hace que sea una vida cíclica en el pecado. Y aquí habla algo muy importante, y es que él también se volverá al pecador arrepentido. Entonces, la bendición más grande que usted y yo podemos tener es de volver a disfrutar la comunión con Dios. La comunión que perdemos cuando pecamos. Y eso nos pasa a todos. Cuando pecamos, perdemos comunión con Dios. ¿O acaso usted se siente en libertad para orar, para hablar con Dios? ¿Verdad que no? ¿Verdad que perdemos? Mire, y qué horrible se siente perder la comunión con Dios. Ahora, pero déjeme ir un poco más allá. Yo siempre tengo esto en mente. ¿Qué habrá sentido Adán cuando perdió esa naturaleza perfecta? Esa naturaleza pecaminosa que nos dejó a nosotros. Pero ese cambio, él y Eva son los únicos que han experimentado, bueno, y también el Señor, ¿verdad? Porque el Señor vino con esa naturaleza, ¿sí? Sin pecado, y con esa naturaleza, siendo hombre, pero sin pecado, venció al pecado. Pero de ahí los demás no hemos tenido esa experiencia, Adán y Eva. ¿Qué habrán sentido? Qué horrible es haber sentido, ¿verdad? Perder esa comunión. ¿Por qué? Porque la palabra, si usted se da cuenta, la palabra nos lleva a que siempre estemos en comunión con el Señor. No hay otra cosa. La palabra volverse habla de arrepentirse. Amén. Y es necesario que nos arrepintamos. Y tercera verdad, Dios afirma que su juicio es permanente. Todos los juicios enunciados por medio de los profetas se cumplieron tal como se anunciaron. Y faltan. Algunos no se han cumplido, pero se cumplirán. Esa es la verdad que nosotros debemos dar. Hay juicios que no se han cumplido, pero un día se van a cumplir. Amén. Bueno, volviendo otra vez a Zacarías, vamos a ir ahora a 1:7. La visión de los caballos o visión de un jinete. A los 24 días del 11º mes, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: vi de noche, y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Amén.
3 meses después del llamado al arrepentimiento, el profeta tuvo una serie de visiones, probablemente en la noche, ¿verdad? Vi de noche, dice el capítulo 8, ¿verdad? Aparentemente, porque no me quiero decir, sí, fue totalmente de noche. No sé a qué horas, no sé a qué horas. Entonces, probablemente pudo haber sido a media tarde, a medianoche, en la madrugada, no sé. Pero está oscuro aquí, ¿verdad? Vi de noche. Y fíjese que vamos a leer del 7 al 11. En el 8 nos quedamos. Vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos. Mirtos son los arrayanes que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes rojos, overos, amarillentos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra, y aquí que toda la tierra está reposada y quieta. Habían unos que habían ido a explorar la tierra, y después de explorar la tierra se presentan delante de este varón, como lo dice en el versículo 8, y vi de noche aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. Amén. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré qué son estos. Amén. Entonces hubo un informe, y aquí vemos que hay varias visiones, ¿verdad? Sucedió una tras otra. No me voy a meter, hermano, no me voy a meter mucho en lo escatológico, porque tendríamos que ver mucho de esto con respecto a Apocalipsis. Estoy hablando como un conocimiento general del libro de Zacarías. Amén. Amén. Como le digo, es con la ayuda del Señor. No voy a profundizar mucho ahorita. Ahorita estamos estudiando esto para ir conociendo, para irnos metiendo más. Por lo menos déjeme poner, yo lo veo de esta manera, para posicionar la base, para tal vez entender otras cosas escatológicas, ¿verdad? Entonces, la primera de esta serie de visiones, que sucedieron una tras otra, tiene como finalidad levantar el ánimo del pueblo judío para reedificar la casa de Dios. Ya lo vamos a ver más adelante. Estos que salieron a explorar salen al mando de un hombre montado sobre un caballo rojo, ¿verdad? Alazán. Detrás de él hay otros montados, bayos, amarillentos y blanco. Y la utilización de los caballos y sus respectivos jinetes es común en el lenguaje de Apocalipsis, allá como está en el Apocalipsis 6. Por eso le dije, en el lenguaje del profeta Zacarías está el lenguaje profético y apocalíptico. Ahora, el caballo, ¿qué simboliza un caballo? Era un símbolo de poder, y según el color, el significado se vuelve más fuerte o más intenso. ¿Ok? El caballo rojo es símbolo de guerra, sangre, venganza y victoria. Amén. Isaías nos ilustra muy bien el uso del color rojo. Isaías 63:1. El día de la venganza de Jehová. Dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Recuerde que Edom es rojo, rojizo, ¿verdad? Y que Edom son del descendiente de Esaú. Y Esaú, ¿qué era? Rojizo. Ok. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas, como el que ha de pisar el lagar? He pisado yo el lagar,
y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Aquí probablemente lo que podemos entender es que presenta a Jehová que regresa a Edom con vestidura enrojecida, que está salpicada con sangre de sus enemigos vencidos. Ha hecho justicia con su pueblo, castigando a los opresores. Porque digo, porque en el 63:1 dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder, y responde: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Entonces, con este dato, con esta parte de Isaías, podemos entender que el jinete del caballo rojo es un jinete guerrero y victorioso, y posiblemente lo podríamos identificar como el mismo ángel de Jehová. Amén. Que es parte de Dios. El ángel de Jehová, que es la segunda persona en la Trinidad, ¿verdad? Que es lo que la manera que lo interpretamos, lo entendemos. Entonces, vemos que Dios está dispuesto a defender a los suyos, dispuestos a obrar con justicia para salvar a su pueblo. ¿Por qué razón? Porque no había pasado mucho tiempo desde que el pueblo de Israel había regresado del cautiverio. Recuerde, las ciudades fueron arrasadas, destruidas, como el caso de Jerusalén, la ciudad del rey. Había un verdadero desastre, ¿verdad?, en todo el territorio. Entonces, este es un mensaje de consuelo. ¿Por qué razón? Porque el defensor del pueblo se había levantado y estaba, en ese lugar para dar tranquilidad a un pueblo que se está acomodando en sus tierras. Amén. Sí, hay muchas veces, con respecto a esto de lo escatológico, hermanos, hay que ser muy cuidadoso, muy prudente, porque mucha gente habla de una cosa y lo une con la otra y hace una mezcolanza y un solo revoltijo. No, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿por qué? Porque muchos, cuando hablan del color de cada caballo, uno le ponen esto, otro le ponen aquello, y vemos un montón de criterios o diferentes, ¿verdad? Y pues muchos tienen una opinión muy diferente, y esto se vuelve muchas veces un problema, ¿verdad? O de discutir, y no hay que entrar en eso. Probablemente vamos a tener un poco más de entendimiento cuando lleguemos allá al capítulo 6, pero ahorita vamos por aquí. Ahora, podríamos comprender o interpretar que en el caso de los caballos bayos, de un blanco amarillento, normalmente indican confusión o inestabilidad. Ahora, si vamos a Apocalipsis 6:7, ¿qué dice Apocalipsis 6:7? Cuando abrí el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, mortandad, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, aquí, según Apocalipsis, notamos que el caballo pálido o amarillento estaba montado por la muerte
misma. Amén. Y el cuadro se completa con la presencia de los caballos blancos, que simbolizan un periodo de paz o de tranquilidad. Amén. Eran usados por los ejércitos victoriosos para anunciar periodo de paz después de una guerra. Cuando se entraba, que era paz, por eso iban con caballos blancos. Y no recuerde que en una guerra, ¿verdad? Lo que se ocupa es algo blanco para decir tregua, paz, no disparen, etcétera, o rendición. Entonces, aquí el Señor con estos 3 caballos de diferentes colores, pues podemos creer que el Señor está dando un mensaje de fortaleza, infundiendo ánimo en su pueblo, asegurando que Él, a través de su ángel, sigue de cerca todos los acontecimientos históricos. Se había levantado el que iba a defenderlos. Se había levantado también el que iba a traer paz. El que tal vez también por medio de, como vemos en el capítulo, en Isaías, ¿verdad? Perdón, en Apocalipsis, tal vez por medio de hambre, mortandad y otras cosas, habían sido destruidos algunos pueblos, o serían destruidos algunos pueblos. Entonces, Dios es soberano y justo, ¿verdad? Amén. Él es soberano y justo. Pero cuando se levanta a defender al pueblo, no lo hace en un son de paz. Primero va a destruir y después Él es el que trae la paz. Entonces, probablemente cuando habla de que estos fueron, déjeme volver a donde dice, oiga lo que dice el versículo 10. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, ¿quién estaba entre los mirtos? El caballo rojo. Oiga, y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos. Y el versículo 8, ¿qué dice? Vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura. Ok, volviendo al 11 otra vez. Dice, y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra, y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Se puede creer o entender de que estaban explorando a los enemigos de Israel, que aparentemente estaban viviendo en un momento de tranquilidad, de reposo, pero como lo hemos visto, ¿verdad? En varios de los libros de las profecías, como en Ageo, como en Habacuc, como en Joel, en Abdías, que el día de Jehová iba a levantarse y que iba a destruir a todas las naciones aquellas que habían sido injustas. Entonces, ¿qué pasa? Está hablando tal vez de un reposo momentáneo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios guerrero y Dios victorioso. Y de un momento a otro se iba a levantar para destruirlos. Y después de la destrucción, ¿qué viene? Viene la confusión y viene la muerte. Y vendría sobre aquellos pueblos que habían abusado del pueblo escogido por Dios. Amén. Miren lo que se estaba levantando para poder llegar y destruir. Quiere decir que el cumplimiento se iba a dar. Por eso el Señor les dice, ¿acaso no alcanzaron a sus padres lo que se profetizó? Sí, los alcanzaron, sí. ¿Y a dónde están? Muertos. Y muchos murieron en Babilonia o en cautiverio. Entonces, el Señor va a demostrar con su brazo fuerte que Él es capaz de salvar a su pueblo. ¿Por qué? Porque también Él necesita obrar en justicia sobre aquellos pueblos que habían oprimido a Israel, lograr la victoria y traer la paz a un nivel nacional. Y usted se da cuenta, al día de hoy, mire cómo son las cosas. ¿Ha tenido paz absoluta Israel? ¿Cuál es la respuesta? No. Tuvieron, ya lo vamos a, yo creo que lo puso más adelante, lo tuvieron en un tiempo que estuvieron los que se llaman los macabeos, que estos macabeos
fue un movimiento de liberación contra los griegos o los helénicos. Amén. Entonces, el versículo 8 dice que he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos, que esto significa que es arrayanes, ¿verdad? Entonces, es significativo. ¿Por qué razón es significativo? Acompáñenme a Isaías 55. $55:13. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga o espinos crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Amén. Déjeme volver a Zacarías. Entonces, en el 55:13 notamos que los mirtos o arrayanes son usados como símbolos de tranquilidad y prosperidad. El mirto iba a sustituir a la espina. Es la bendición sobre la maldición, es la paz sobre la guerra. Amén. Es bendición sobre la maldición. La bendición sustituye la maldición. La paz sustituye la guerra. Y entonces el pueblo debía de confiar de que iba a venir paz o tiempos de paz sobre sus vidas, y que aquellos enemigos que habían hecho y deshecho con ellos serían juzgados. Entonces, en el informe inicial de los exploradores, aparentemente no representa ningún consuelo, ¿verdad?, para el pueblo de Israel, porque dice que la tierra estaba quieta y reposada. Las guerras habían terminado, pero que el Señor iba a ¿qué? A destruir a todos aquellos que habían sido injustos. ¿Por qué razón? Porque todavía estaban parte del pueblo y estaban sometidos sobre el imperio babilónico. Amén. Ok, veamos, sigamos siempre en el 1, hoy del 12 al 17. Y aquí viene un consuelo para Sión. Hay un mensaje de consuelo para Sión. Dice: respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras, al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oiga lo que dice: celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Está hablando de que cuando el Señor permitió, porque estaba enojado con el pueblo, estos enemigos fueran peor. Amén. Fueran peor de lo que Él había permitido que se hiciera. Es decir, que si ponemos un grado de nivel de malo 5, estos llegaron a 8. Amén. Eso está queriendo decir aquí. Ellos agravaron el mal. 16. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Un cordel, ¿verdad? La plomada es un cordel con una pesa abajo, que lo que hace es tensionar para ver si algo está vertical, si está exacto, si está derecho, etcétera, ¿verdad? Y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Amén. Entonces, desde una perspectiva humana, el informe de estos que habían explorado la tierra era desalentador, porque pareciera que no iba a suceder nada. De lo que pudieron observar en el cumplimiento de su misión,
ellos informaron que toda la tierra que habían recorrido estaba reposada y tranquila. Había una aparente paz, aparente tranquilidad sobre la tierra. Y entonces este panorama resultaba muy deprimente para el pueblo de Israel, que estaba esperando la venganza contra sus enemigos. ¿Cómo es posible? Estamos esperando, nos han hecho de esto, esto y esto, y cómo es posible que estos se van a salir con la suya, ¿verdad? Entonces, el ángel de Jehová pregunta hasta cuándo habrá de durar este periodo de prueba o de castigo para el pueblo. Porque no es que el pueblo continuara viviendo bajo ese cautiverio, pero la restauración no se había completado todavía. Reconstruir el pueblo y las casas exigía un doble esfuerzo, una entrega total a la restauración. El pueblo está desanimado porque aparentemente Dios se había olvidado de ellos. Y esos 70 años, sí hermanos, 70 años, era un tiempo largo y para ellos se olvidó de nosotros. 70 años, imagínense, qué horrible debe de ser, ¿verdad? Una vida completa. Porque ¿cuántos empezaban su vida y murieron cautivos? ¿Cuántos estaban por terminar? ¿Y qué desea aquel que está por terminar su vida? Vivir en paz y llegar a morir allá, vivir. Pero es esa consecuencia del pecado. Entonces, el pueblo de Israel siempre había disfrutado de la piedad y de la misericordia de Dios. ¿Y ahora cómo estaban? Estaban en ruina. ¿Era culpa del Señor? No, no era culpa del Señor. Entonces había una tarea de reconstrucción que no era fácil. ¿Por qué? Porque era un país que tenía problemas internos, como cualquier problema, ¿verdad? Como cualquier país que está en una etapa de restauración, de reedificación, tiene problemas internos. Ningún país que está saliendo de las ruinas tiene una buena economía, al contrario, una mala economía, que como a estos apenas subsistían, no podían, y aparte de eso tenían enemigos externos, problemas externos que eran los enemigos que estaban rodeándolos, que los sitiaban, que querían ver la destrucción. Entonces todo esto, sí, esta era la excusa para muchos por lo cual la reedificación del templo no se terminaba. Pero la reedificación del templo no se terminaba, estaban tan afligidos y tan preocupados, pero sus casas estaban artesonadas. Por eso el Señor les dice, vuélvanse a mí. ¿Quieren vivir en paz? Vuélvanse a mí. Y si se vuelven a mí, yo me volveré a vosotros. Fíjense que es el mismo ángel de Jehová que hace la pregunta al Señor, es decir, a Jehová de los ejércitos. ¿Hasta cuándo va a seguir esto aquí? Y el Señor da las respuestas con unas palabras de consuelo. Porque las palabras proceden directamente de Dios. Y dice, tuve celo por Jerusalén. Pensar en el celo de Jehová por Jerusalén es pensar en el inmenso amor por toda la nación que está representada por la capital. No solo era por Jerusalén, era por todo el pueblo. Pero bueno, decía, tuve celo por Jerusalén, está diciendo, tuve celo por toda la nación. Y también dice que tuvo gran celo por Sión. Sión es el monte donde se levantó el templo y llegó a simbolizar el centro, ¿verdad? Religioso de Israel. Comúnmente Jerusalén y Sión son tomadas como sinónimos. Entonces, para estos dos lugares hay palabras buenas y palabras de consuelo. Serán reconstruidos con gloria. En el versículo 15, y yo estoy muy airado contra las naciones que están reposadas. Oiga, ¿qué informe dieron estos jinetes o estos exploradores? Que había reposo y tranquilidad. Y oiga, y estoy muy airado, dice en el 15, contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. ¿Por qué? Porque abusaron del castigo a Israel. Dios utilizó a los imperios babilónicos, asirios y persas para castigar a su pueblo,
Pero no les bastó con conquistar Jerusalén. Se ensañaron con los habitantes de la ciudad, se ensañaron con los habitantes, se ensañaron con la ciudad y se ensañaron con el templo. Es decir, fue a hacer pedazos. Hubo injusticia, crueldad, y esto provocó la ira del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor siempre ha rechazado la injusticia y la crueldad, que muchas veces, en su mayoría de casos, todos aquellos poderosos han empleado para dominar a los débiles. Entonces, por esta razón, el Señor se va a levantar, va a salir para hacer justicia, castigando a las naciones. Esto es una verdad permanente. A Dios no le agrada la injusticia, la explotación y mucho menos la opresión. Son cosas que usted y yo no deberíamos de hacer con nuestros hermanos. ¿Por qué? Hay de los pobres que explotan a sus semejantes, aprovechándose de la debilidad de los pobres y de los indefensos. Y en el versículo 16, por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordias. Ella será edificada mi casa. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Mire qué precioso puede estar hecho. Yo me he vuelto hacia Jerusalén con compasión. Entonces no había que tener ningún tipo de depresión, ¿verdad? Porque el Señor estaba diciendo, me voy a volver. Entonces llega el consuelo de Dios para satisfacer las dos necesidades más importantes del pueblo. ¿Cuáles son las dos necesidades más importantes? La necesidad espiritual como primordial y la necesidad material. De ahí lo demás sigue siendo una añadidura. Dice que allí en ella, en Jerusalén, será edificada mi casa. Está diciendo que el monte de Sión sería restaurado nuevamente como un centro de adoración. Amén. Así como en el desierto los levitas, ¿verdad?, conducían el templo como símbolo de la presencia misma de Dios. Así como el Señor le permitió al rey David dar los materiales o proveer para que después su hijo, ¿verdad?, edificara el templo. Entonces, y ese templo había sido destruido. ¿Por quién? Por los que hoy los habían oprimido. Entonces, habían pasado 70 años como castigo por su rebelión. Ahora, la segunda fase del consuelo, y vamos a pasar unos minutos, pero quiero terminar. La segunda fase del consuelo es representada por el cordel que será tendido sobre Jerusalén, símbolo de la bendición que vendrá sobre los israelitas y de que el Señor los prosperará. El cordel significa la demarcación y la toma de medidas para construir una casa. Para construir una casa se necesita la plomada o el cordel, ¿verdad? Entonces el cordel o esto sugiere una prosperidad local y que limitada, una prosperidad que llenará todas las aspiraciones de Israel. Y dice que va a haber abundancia para todas las ciudades de Israel sin excepción. Y que las bendiciones divinas harían rebosar nuevamente las ciudades de Israel. Amén. Y ¿qué podemos sacar de la palabra cuando dice clama aún? En otras versiones dice proclama además. Anuncia las siguientes bendiciones particulares haciendo eco a las bendiciones anteriores que podríamos llamar generales. De nuevo, se desbordarán mis ciudades por la abundancia del bien. Amén. Tal vez recordando la época del rey David y Salomón, de que fue un tiempo fructífero. La abundancia del bien podríamos interpretarla como un favor inmensurable de Dios sobre su pueblo. ¿Qué más? Que Dios iba a consolar, que Jehová consolaría de nuevo a Sión. Dice Isaías 41, consolados, consolados pueblo míos. Y
Y también en el Nuevo Testamento el Señor Jesús dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué? Porque el Señor se ha caracterizado por ser un consolador por excelencia para nuestras vidas. Amén. La reconstrucción física y recuperación económica parecen ir a pasos lentos en este momento. Quizás había un estancamiento en el desarrollo nacional, pero ahora el Señor dice que los iba a prosperar. Y esta prosperidad iba a traer consuelo para ellos con respecto a esto. Y en la última línea del 17 dice, y escogerá de nuevo a Jerusalén. Quiere decir que a pesar de todo lo que ellos habían hecho, iba a volver a escoger a Jerusalén como esa ciudad. Iba a seguir prefiriendo Jerusalén sobre otras ciudades. Y esto confirmaba el pacto y la certeza de que Dios no falla con sus promesas. Y dice los últimos versículos del 18 al 21, visión de unos cuernos y unos carpinteros. Después alcé mis ojos y miré, y aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Y me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Yo dije, ¿qué vienen a hacer estos? Y él me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Ahora, hay, ¿cómo se llama? Es difícil, ¿verdad? Identificar, ¿sí? Totalmente qué significan 4 cuernos. Pero vámonos por este lado. ¿Qué simbolizan los cuernos? Poder, autoridad y dominio. Porque la pregunta sería, ¿a qué imperio se está refiriendo el profeta? Entonces, hay unos que dan una lista, con respecto a este imperio, a aquel imperio. Pero fíjense que el número 4 hace referencia también a los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Entonces, se puede también considerar de que Israel fue destruida completamente. Recuerda que cuando vimos allá en Habacuc, de que dice que aquellos que habían escapado, no sé si fue Habacuc, ahorita me acabo de, con tanto dato me acabo, pero bueno, lo hemos visto, que cuando vino la invasión de Babilonia, sí, porque es Habacuc y Abdías, ¿verdad? Bueno, cuando vino la invasión de Babilonia, dice que algunos escaparon y vinieron unos y los agarraron, y todavía escapando los mataron. Entonces, estos 4 cuernos podríamos verlo de esta manera, los 4 puntos cardinales, es decir, había una destrucción completa sobre el territorio de Israel. ¿Por qué? Porque si observamos en lo primero que vimos, Dios permitió que su pueblo fuera castigado por causa del pecado. Pero esos imperios representados por los 4 pueblos, o por los 4 cuernos, no se limitaron a conquistar, no se limitaron a conquistar el pueblo de Israel. Su ambición de más poder los condujo a la destrucción total de Jerusalén y del templo. Recuerden, los utensilios sagrados fueron objeto de botín y pisotearon así lo más sagrado de Israel. Ahora, sin embargo, también se podría identificar a 4 posibles imperios que dispersaron a Israel. Vamos a verlo rápidamente porque ya el tiempo nos pasamos. El primero en nuestra lista sería el imperio asirio, que en el año 722 a.C. conquistó Samaria y con ello destruyó al pueblo de Israel. Recuerden, los samaritanos son el producto de judíos con gentiles. Amén. Que en este caso podría ser que fue una mezcla entre judíos y asirios. ¿Ok? El segundo sería Egipto,
cuando el faraón Necao subió contra Siria y el rey Josías se le puso en el camino. Josías fue herido y murió posteriormente en Jerusalén. Amén. El tercer cuerno sería el imperio, todo fue seguido, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque después de que Necao subió contra Siria y el rey Josías muere en Jerusalén, este fue un duro golpe en la historia del pueblo judío. ¿Por qué? Porque Necao, el faraón o el emperador de Egipto, el faraón, puso como rey a Joaquín y obligó al pueblo a pagarle tributos, pero la aventura de Necao no duró mucho tiempo, pues cayó en manos de Nabucodonosor en Carquemis. El tercer cuerno sería el imperio babilónico con Nabucodonosor al frente, que conquistó a Jerusalén en el año 597 a.C. y se apoderó de los tesoros del palacio real. Y el cuarto cuerno sería el imperio persa, que aunque bajo este imperio los judíos lograron una aparente libertad, consiguieron regresar a su tierra y comenzar la construcción. Entonces, asirios, egipcios, babilónicos y persas. Entonces, y también habla aquí esto de los cuatro cuernos y cuatro carpinteros. Fíjense que la palabra carpinteros también habla de herreros. Entonces la visión de los cuatro herreros que enseguida le fueron presentadas al profeta podría representar la esperanza del pueblo judío, que el consuelo que viene de un Dios que no ha olvidado el sufrimiento de su pueblo. Representa a un Dios que tiene el poder suficiente para defender a su pueblo que fue víctima de humillación. Los cuatro carpinteros o herreros representan la reivindicación, en cierta forma representan una reconstrucción, para reconstruir. Cuatro, ¿por qué? Porque así como por todos lados llegaron a destruir, por todos lados iba a haber una edificación. Amén. En otras versiones, lo que la Reina Valera 60 traduce como carpinteros, en otro es herreros. Amén. Y podría ser una representación de la victoria del pueblo de Dios, la cual lograrían por medios pacíficos al responder al llamado y dedicarse a la obra de carpinteros en la construcción del templo. Amén. Y termino con esto. Zacarías nos pinta un mensaje consolador que se cumplió con la reconstrucción del templo y nación. Aunque lamentablemente el templo nunca logró alcanzar el esplendor del templo de Salomón, pero la gloria fue mayor. ¿Amén? Recuerden lo que dijo allá, ¿verdad? Aquellos 2:9. La gloria postrera será mayor que la primera. Y termino con esto y finalizamos. Usted y yo debemos de recordar que el Señor siempre cumple sus promesas, pero también cumple aquellos juicios o castigos que hay si nosotros desobedecemos. Amén. Hermano, espero que me haya seguido. Yo sé que es muy complicado y hay mucha información y mi idea es poder conocer, ¿verdad? Como le he dicho en muchas ocasiones, estos libros no los conocemos y ahorita pues vamos así tal vez un poco rápido, pero el deseo es que tal vez más adelante podamos ir entendiendo, pero ahorita vamos poniendo la base y que el Señor le bendiga y qué bendiciones usted pueda acompañarme en el desarrollo de estos temas. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir, de predicar, de estudiar. Señor, que en nosotros siempre haya ese deseo de estudiar, de aprender de tu palabra. Gracias por bendecirnos. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.